Ambiente preelectoral, el vicepresidente ya se quitó el velo de la pulcritud electoralista. Jaime Nebot dijo no a su candidatura presidencial. El Consejo Nacional Electoral y Contraloría en conflictos y un hastío ciudadano, pues el tema no es emergente en tiempo pandémico. ¿Qué opinan los especialistas? Santiago Nieto, de la empresa Informe Confidencial, tiene la bondad de diagnosticar el ambiente electoralista que se vive en el Ecuador. Muchas gracias por participar en el testimonial. Santiago, bienvenido. Muy buenas a todos. Muchas gracias, Wilman, por la invitación. Un gusto estar en Testimonial. Y a ustedes, amigos cibernautas y todos los que nos están escuchando, les agradezco su paciencia. Bueno, estamos entrando a un momento inusual en la política ecuatoriana. Nunca hemos tenido una elección enfrentando un problema mundial como es la pandemia. Y claro, cuando la ciudadanía tiene ciertos malestares graves, como en primer lugar es la crisis y en segundo lugar la crisis económica, que conviven en el mismo momento, la gente está de otro ánimo. Y lo grave es que está viendo a una clase política que no ha cumplido con lo que les prometieron a las personas para satisfacer su vida. Hemos visto en estas semanas muchos escándalos de corrupción, además que tienen que ver con algo tan sensible como la pandemia. Y claro, son de todos lados, en todas partes. Y eso a la gente le hace que se aleje todavía más de la política. Creo que la gente entrará a una elección con muchos sentimientos encontrados, muchos entrarán con mucha bronca y como usted mismo decía, Wilman, ya hay algunos actores que eran importantes que salieron de juego, otros han entrado y todavía la ciudadanía a 2 meses de la inscripción de candidaturas no conoce los nombres. Tampoco es que van a estar muy alertas, digamos, a la política, Exacto. sino más bien a cosas de su vida. ¿Cómo cambió el electorado en tiempos del COVID-19, Santiago? Sí, a ver, hay un fenómeno que sucedió con esto y ya se venían dando después del 2007 con la aparición ya de las redes sociales y la ampliación de la internet, ya venía cambiando los electores. Pero ¿qué sucedió? En estos meses, en estos 100 días de encierro, se agudizaron esas tendencias. La gente comenzó a socializar de una manera diferente, incluso a amar de una manera diferente, y eso crea una nueva forma de ver el mundo. Por un lado. Por otro lado, todo el planeta tuvo un curso rápido, diría yo, de uso de la Internet, porque si bien es cierto que nosotros vemos en sitios muy alejados a niños queriendo encontrar una señal de Internet para tener sus clases, sin que la tengan, lo cierto es que ya están manejando un ordenador inteligente y están manejando diferentes plataformas que más tarde les van a ayudarse a comunicar con el mundo. Ese cambio, esa agudización de unas características que se venían dando con el lector del siglo XXI nos llevan mucho más horizontal, desechan los liderazgos horizontales, quieren participar y con esa gente queriendo participar, queriendo actuar en diferentes áreas sociales, es como vamos a enfrentar nosotros una elección. Que claro, no ha habido antes en la historia de la humanidad un proceso similar y nos encontramos frente a un nuevo comportamiento y en este caso una nueva forma de ir a elecciones. En esa descripción que usted ha hecho, Santiago, ¿cómo tendrá que el candidato advertir su nivel de gestión para llegar con el mensaje al electorado? ¿Y cómo tendrá o cómo será la campaña? ¿Cómo la visualiza usted? ¿Cómo la prevé? Yo creo que va a ser una campaña sin tierra, obviamente por el peligro de contagios. Creo que se va a usar muchísimo más los medios de comunicación que existan. No es que va a ser solo una redes como algunos suponen que ya venían suponiendo de antes. No, van a tener igual de importancia todos los medios que conocemos. Me refiero a los tradicionales, televisión, radio, prensa y a los que vienen del mundo virtual, como son las redes sociales, Google, etcétera. Pero creo que todas esas plataformas van a ser necesarias para los candidatos
para que se comuniquen con las diferentes audiencias y poder tener el favor del voto de la gente. Sin embargo, en el Ecuador todavía la conectividad no está en niveles óptimos, Santiago. Entonces, por allí también el ejercicio de una campaña presidencial tradicionalista de visitar el barrio tampoco está descartada. Claro. Pero es peligroso y la gente no va a permitir que alguien se le acerque. Va a decir, a 2 metros, ¿cómo hace una concentración? Pero sin haber la internet, no estar en todos sitios. Hay la radio, por ejemplo. Cobra La radio vigencia la para radio, mí va a cobrar vigencia la radio. nunca perdió. Ujú. La radio siempre para mí fue un medio maravilloso porque yo podía llegar a audiencias a una segmentación de los electores muy exacta, diría yo, y cuando uno está oyendo la radio no necesita, puede hacer otras cosas. Entonces siempre fue para mí un medio muy versátil, con el que uno podría llegar con un mensaje, como bien digo, a diferentes sectores. También existirá la prensa que llegará a otro, la televisión a otro, y a los que tengan redes. Lo que vamos a impedir o lo que nos impide las circunstancias es ese contacto que nos hace más cálidos y más humanos, como es el verle a una persona directamente a los ojos, ¿no? Hay otra arista fundamental también que es importante escuchar su análisis, la creación de movimientos y partidos políticos con la presentación de firmas falsas, porque están conformándose organizaciones que no tienen afiliados ni ideologías debidamente identificables, Santiago. Claro, lo de las ideologías, comienzo por la última inquietud, y las ideologías quedan más como meros membretes. Nosotros hemos visto cómo gente de extrema izquierda usa herramientas de lo que ellos mismos llaman extrema derecha y viceversa. Entonces hay una mezcolanza que hace que pierdan sentido estos conceptos. Y también esta apertura, este fenómeno que hablábamos que se viene dando desde el 2007, de la gente queriendo participar, aunque sea un momento, en cosas que conoce o no conoce, porque participa en todo, ha hecho que aparezcan nuevas figuras, porque también están, al igual que el conjunto de la población, tienen un cansancio de la clase política tradicional, porque no han resuelto sus problemas. Entonces va a ser muy atomizada la elección con muchos candidatos, lo cual ya, por suerte en Ecuador hay segunda vuelta, obliga a que los electores tomen una decisión para los dos finalistas, y esto nos puede dar la ilusión, digamos, porque siempre la política es más compleja, la ilusión de que pueda haber gobernabilidad después, ¿no? Ahora, en un registro de partidos y movimientos políticos, 280 organizaciones presentan firmas para obtener la legalidad en el Consejo Nacional Electoral. Sumado todas las firmas, son 9 millones de apoyos. Sin embargo, somos 7,5 millones de electores, Electores. entonces en realidad no se entiende de dónde se sacó el resto. Evidentemente, esto desprestigia, distorsiona el proceso, Santiago. Sin duda. Y estos grupos no se dan cuenta que la gente ahora es mucho más con este tipo de acciones, es alejar a los electores cada vez más de la política. Creo que el Consejo Nacional Electoral también le faltó en este tiempo de construir imagen, credibilidad del Consejo Nacional Electoral, siendo una de las instituciones la institución que lleva el proceso electoral. Creo que le faltó crear credibilidad, porque ellos van a anunciar resultados y van a establecer procesos, y eso no se ha dado. Entonces, a más del desprestigio de la clase política, la institución, en este caso Consejo Nacional Electoral, con poca credibilidad, no nos transparenta el proceso. Y ojo, no es que solo le pasa esto al Consejo Nacional Electoral, les pasa a las instituciones de la democracia en el Ecuador. Y claro, tampoco hay mecanismos de democracia interna que determinen los candidatos que llegarán precisamente a terciar. Es otro factor de democracia interna que tampoco los partidos políticos lo viven. Sí, y yo creo que hay un problema que se viene dando, y es que el mundo avanza y la política sigue en el siglo XX.
y es un fenómeno no solo de Ecuador, sino de Latinoamérica, que la política todavía no termina de descifrar a estos nuevos electores. Y por eso vemos que en toda América Latina cada vez hay un distanciamiento más entre los que pretenden representar y los que quieren ser representados, porque se rompió ese pequeño, esa unión que se llama la representatividad. Examinemos un poco los actores principales. El vicepresidente de la República, que ya lo ha denotado de su interés, Jaime Nebot, que no iría, Guillermo Lasso, que dice que sí va, en fin. ¿Cuál es la característica de estos actores hacia la conformación de un gran frente? Porque solos, con el movimiento que tienen, muy difícil que lleguen. No siempre, a veces las sumas restan. Yo creo que dependerá de la clase política en qué forma presenta cualquier tipo de alianzas y cualquier tipo de candidatos. En el caso del Partido Social Cristiano, vemos que están yendo a una interna. Lo ha manifestado así el exalcalde Jaime Nebot. Ese es un caso. En el caso del vicepresidente Otto Sonnenscholder, él lo ha dicho. Bueno, voy detrás de un gran frente para poder reconstruir el país. Bien, es una cosa válida. Y Guillermo Lasso viene ya en una campaña permanente desde hace muchos años. Pero también nos olvidamos de que hay Lucio Gutiérrez, nos olvidamos de que hay un Álvaro Noboa que hemos escuchado esta última semana, que también podría corregir. También otros actores que creen, yo creo que justificadamente cada cual puede creer lo que quiera, que pueden participar y ser exitosos, que vienen de una confrontación en algunos casos con Rafael Correa, otros que han sido figuras públicas que creen que pueden llegar. Creo que eso va a ser, como decíamos hace un momento, una elección muy atomizada, pero todavía no está dicho, el tablero está abierto, todavía los ciudadanos no tenemos una papeleta clara para poder escoger. Entonces, en ese contexto también hacer simulaciones electorales quedan un poco vacías. Yo prefiero más bien guiarme por las imágenes, por la credibilidad, por la profundidad de sus imágenes, para ver cuánto pesan en el conjunto de la población. Y tampoco está descartada la posibilidad del propio Rafael Correa para que tercie o como candidato vicepresidencial o para otra dignidad. En fin, es un tema jurídico y político también por resolverse, Santiago. Sin duda, y porque y perdón, me olvidé, es una de los electores de esta temporada. Claro. ¿Qué va a pasar con el correísmo? Sabemos que legalmente no puede correr para presidente, pero es un gran elector de un sector de la población determinado. Entonces va a tener mucha fuerza. No olvidemos maneras, el movimiento de Rafael Correa o el partido de Rafael Correa gana la prefectura de Pichincha y estuvo muy cerca de la alcaldía. No así en los demás, en otras provincias de la sierra, y no tuvo tampoco una gran aceptación en las provincias de la costa. Pero va a ser uno también de los jugadores importantes de esta elección. Santiago, muchas gracias por darnos una panorámica anticipada respecto del escenario preelectoral que se vive en el Ecuador en tiempos pandémicos. Insistamos en aquello. Muchísimas gracias, un gusto estar en el testimonial. Wilman, muchas gracias por la visita, y a ustedes muchas gracias por su paciencia, por habernos oído y habernos observado. Muchas gracias.